buenísimas, pero entra un hombre bellísimo, bellísimo, cuajado de intrigas. Bueno, muchas intrigas. Un hombre que conoce verdades todavía desconocidas por nosotros, Josep Guijarro. Muy buenas tardes. Oye, Josep, esta tarde creo que tenemos noticias importantes porque el gobierno francés ha desclasificado sus archivos sobre los ovnis o objetos voladores no identificados, permitiendo que... No, es que tenían archivos, lo tenían ahí guardaditos bajo llave y ahora los han puesto de tal manera que se pueden consultar por internet. Hay que pagar. Así es, 30 años de silencio, 30 años de secreto tras los objetos volantes no identificados. No solo en Francia, en todos los países occidentales, esta materia, la OVNI, es materia reservada. Pero lo que tiene de pionero la iniciativa del gobierno francés es la de llevar estos archivos a Internet. Cualquier persona que entre en la página del Centro de Estudios Espaciales tendrá oportunidad de acceder al menos a 400 de los 1.600 casos que ya han sido depositados en formato electrónico. ¿Y por qué los otros, pues 800 o 600 casos que quedan, 800 en este caso, no, me estoy equivocando? La diferencia de 1.600 a 400, casos, 1.200 casos. 1.200 casos, ¿por qué no se pueden consultar? Poco a poco se irán incorporando, eso ha dicho Jacques Petenet, que es el responsable de la digitalización de todos estos archivos, reservándose, eso sí, algunos de los informes, los que son muy nuevos, muy actuales, porque están en fase de investigación, y aquellos que tengan que ver con la seguridad nacional, que es la causa por la que todos estos temas han sido objeto de secreto. ¿Y en qué podían tener que ver con la seguridad nacional? Pues más allá de cruzar espacios aéreos. Muy sencillo. Obviamente, por ejemplo, en España se producen a lo largo del año alrededor de 12.000 incursiones del espacio aéreo. ¿Cómo es posible que haya 12.000 si yo no he visto ninguna, Josep? No se trata de ovnis, se trata de avionetas que transportan drogas, se trata de violaciones del espacio aéreo. Técnicamente son ovnis todos ellos. Lo que ocurre es que en algunos casos las explicaciones no están así, están alrededor en España de un 10% y en Francia alrededor del 25%. ¡Qué barbaridad, Josep! Y entonces dime una cosa, si es que Francia, ya sabes que es el primer país del turismo mundial. Oye, incluso para los ovnis. Josep, tú sabes si habrás, yo me figuro que tú que eres un hombre curioso y te gusta estar bien informado, habrás ya investigado en estos archivos. ¿Qué casos así como llamativos y curiosísimos has encontrado? Pues ya que lo dices, no es fácil acceder a la base de datos porque la noticia ha causado tal revuelo en los aficionados a estos temas que la página que se inauguró el jueves pasado ha estado bloqueada durante muchos días debido a la gran intensidad de tráfico en Internet. Aún así he tenido oportunidad de consultar algunos casos y hay cosas verdaderamente sorprendentes. Que nadie espere encontrar ¿cómo te diría? El reconocimiento por parte de un estamento oficial de que los extraterrestres están aquí. O sea, no hay fotos de tíos con la cabeza así... Efectivamente. Pero sí las hay, por ejemplo, de huellas. Hay un caso que a mí me parece llamativo de un albañil que vio aterrizar un objeto en el jardín de su casa, en la región de los Altos Pirineos, un objeto de 2,5 metros de diámetro que dejó no solo huellas en el césped, huellas que fueron analizadas y se vio que había estado allí posado un objeto que podría pesar alrededor de los 700 kilos y que habría aumentado la temperatura del terreno en 600 grados. Obviamente es uno de los casos que no se ha podido explicar porque hasta donde sepamos no hay ningún fenómeno meteorológico que pueda de alguna manera ser objeto de una característica de estas. Casos solamente son avistamientos, no hay ningún caso tipo Roswell. No de estrellamiento, pero por ejemplo los franceses han hecho 4 clasificaciones, una primera a la que llamarían casos aclarados o explicados, otra en la que no hay suficientes datos de evaluación, otra en la que definitivamente no hay explicación alguna. En esta última, por ejemplo, destaca el relato de 2 niños de 19 y 9 años respectivamente que vieron seres de aspecto bajito, 1,20 metros, cabeza grande, alrededor de una bola de luz de forma semiesférica, algo que recuerda poderosamente a un caso ocurrido en las Islas Canarias hace la friolera de 31 años, en noviembre del 76, donde justamente se veía también una especie de esfera partida en 2 en la que en su interior habían unos seres muy parecidos. Casos como esos se pueden encontrar y otros también de llamativos, como por ejemplo el ocurrido el 28 de enero de 1994 cuando un vuelo que había salido de Niza con destino a Londres, cuando estaba en los alrededores de París, observa un objeto a plena luz del día
que está sobrevolando por delante del morro del avión, los radares dan información de que efectivamente ese objeto es real y nada menos que el eco que arroja es de alrededor de 300 metros de diámetro. Es decir, esto es como una plaza de toros volando. Enorme. Tú sabes la famosa anécdota que cuenta Iñaki Gabilondo de un viaje de periodistas que van en un avión y que de repente pues ven claramente un objeto, no saben qué es, pero ven algo. Sí, de hecho en España también hemos tenido nuestro proceso de desclasificación, hay que decirlo, antes que los franceses. El gobierno español fue pionero en la desclasificación de información OVNI, ocurría en 1992, tras larguísimos años de gestiones, porque la materia OVNI es desde el 68 secreto en España. Cualquier funcionario, hasta un maestro de escuela, un aviador, aunque sea civil o militar, cualquier personal de la administración pública estaba obligado a informar de la presencia OVNI en nuestros cielos. Pero, Josep, ¿no es cierto también que, por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría de avistamientos que se ven de objetos voladores no identificados son artefactos militares que todavía no han sido de alguna manera puestos en circulación? Bueno, de hecho, Gerald Haynes en 1997 hizo unas revelaciones que indignaron no solo a los aficionados de los OVNIs, sino a muchos pilotos que habían testimoniado el avistamiento de OVNIs, porque venía a decir que la gran parte de los avistamientos ocurridos entre los años 50 y 60 eran vuelos experimentales, vuelos secretos del ejército norteamericano y que, bueno, a menudo se habían amparado en la historia de los ovnis para poderse mover con libertad. De hecho, sabemos, por ejemplo, que durante la Primera Guerra del Golfo muchos aviones norteamericanos hicieron parada o sobrevolaron por el levante español, provocando una oleada de avistamientos de ovnis triangulares, cuando en realidad se trataba de esos aviones triangulares del ejército norteamericano. En España, perdona que quiero seguir el hilo de esta conversación, ¿cuál ha sido el caso más espectacular? Entonces, mira, a mi juicio, uno de los avistamientos en el que además estuvo envuelto en la investigación el gobierno francés es el que tuvo lugar el 11 de noviembre de 1979. Un supercarabel de la compañía TAE, Transportes Aéreos y Enlaces, se vio obligado por primera vez en el mundo a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia, cuando su destino era las Islas Canarias, porque dos luces rojas llegaron a situarse a 4 millas del avión. Eso supone un riesgo de colisión inmediata. Aquí, o sea, efectivamente. En el aire está cerquísima. El comandante Lerdo de Tejada, con buen o mal juicio, nunca lo sabremos. Y esto fue en noviembre del 69. 79. 79. Yo que soy un poco escéptico y viendo estas imágenes llego a una conclusión. ¿Por qué tienen los ovnis forma de magdalena siempre? O sea, es que es verdad, es que eso ya me hace ser todavía más escéptico. Si me apareciesen con una forma tubular, con una forma de cualquier cosa. ¿Qué pasa? ¿Que para venir de otro planeta tienen que tener esa forma, les hace no, de hecho, estos ovnis que estás viendo, por ejemplo, son ovnis de lo que yo llamaría la primera época del fenómeno, porque el fenómeno también ha evolucionado y se ha acomodado a los tiempos. Claro. Es verdad que al principio parecían muy platillos volantes como los de la ciencia ficción, pero poco a poco de tan lejos con esa pinta. Wood, ¿no? Con los platillitos poco a poco han ido variando sus formas hasta prácticamente los avistamientos modernos son casi todos luces esféricas o triangulares o luces que forman triángulos, que no es lo mismo. Esta vez, además de todo, nos has traído un documento sonoro. Sí, ya que hablábamos del incidente Manises. Lo de Manises, además. Sí, se trata de un fragmento de las conversaciones mantenidas entre la torre de control de Barcelona y el vuelo en el momento en el que es detectado el tráfico, así es como se llama al no identificado. Veréis el nerviosismo del comandante Lerdo de Tejada y cómo decide maniobrar de una forma específica ante la presencia del objeto. Si os parece, lo escuchamos. Oigamos, pues. Barcelona, está en 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Aquí estáis viendo cómo el tráfico es justamente el OVNI que se está acercando. Él dice que aumenta el ascenso del avión para intentar evadirlo y en aquel momento el objeto se equipara con él. Hay otro inmediatamente ¿no? Desde el control aéreo le dicen si quieren que llamen a un interceptor de la defensa, es decir, a un caza que tiene que interceptar a este objeto. De hecho, un capitán del ejército español, el capitán Cámara, hoy día coronel, estuvo durante hora y media persiguiendo a este objeto desde la vertical de Sagunto hasta prácticamente los límites del territorio comunicaban cuando dicen Barcelona que se comunican con el aeropuerto del Prat. Sí, efectivamente, el centro de control aéreo. Vamos a escuchar cuándo solicita esa información. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media
miedo! ¿Cómo va el fue, tráfico ese? Os podéis imaginar, tremendo. Pero cuando se desclasifica este informe, muchos años después, un informe, por cierto, que por curiosidad se hizo una interpelación parlamentaria al provocar justamente el despegue de un caza. Claro. El entonces parlamentario socialista Enrique Mújica trasladó al gobierno de la UCD una petición de información de qué era lo que había causado el despegue de un caza español, si eran ovnis, si corría peligro la seguridad nacional, y es la única pregunta que no se ha contestado en el Parlamento español. Josep Guijarro, no se ha contestado desde entonces, desde el 79. Efectivamente. Lleva 28 años esa pregunta allí sostenida. Como un los ovni misterios que flotando. rodean. Pero tú sabes que esta noche...